Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ahora que vamos a empezar a platicar con Jesús en este rato de oración, te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes quién fue Santo Tomás Moro? Pues bueno, Santo Tomás Moro fue un lord inglés. No como los lords y las ladies tan famosos ahora, como Lord y Lady Pizza, Lord Pantera, Lady Tres Pesos, Lord Audi, en fin, todas esas. No, hace 500 años, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, se enojó con el Papa porque el Papa no aceptó su divorcio. El rey, además de separarse de Roma y con él toda Inglaterra, se divorció y se juntó con Ana Bolena, a quien convirtió en reina. Tomás Moro, que era Lord Canciller de Inglaterra, se negó a aceptar eso y fue condenado por traición al rey. Y lo iban a matar. Tomás, antes de morir, le escribió una carta a su hija, que decía así: Meg, confío en Dios que con su gracia me ha fortalecido hasta aquí y ha hecho que acepte de corazón la pérdida de todos mis bienes y la vida antes de jurar contra mi conciencia. Porque claro, no solo iban a matar a Tomás Moro, sino que le quitaron todas sus posesiones. Y luego continuaba la carta: nunca desconfiaré de Dios, Meg, aunque sintiera hundirme por el miedo. Haré lo que hizo Pedro, llamar a Cristo. Ayúdame, Señor, que me hundo, y espero que en el mar tempestuoso me sostenga para no ahogarme. Hija, nada puede ocurrir sino lo que Dios quiere, y yo estoy seguro de que sea lo que sea, por muy malo que parezca, será de verdad lo mejor. Pues ser cristiano, hermano mío, es aceptar locuras como estas, estar contento en situaciones como estas. Después de que Jesús multiplicó los panes y los peces, estaban todos tan contentos que querían hacerlo rey para que les diera de comer. Como Jesús no buscaba que lo coronaran, sino que tuvieran fe, se va de ahí. Les dijo a los apóstoles: ¿saben qué? Vámonos. Crucen el lago, yo los alcanzo después. Y se retiró al monte a rezar. Le urgía estar a solas con nuestro Padre Dios. Y estaba rezando cuando vio una tormenta que se acercaba peligrosamente al lago. Y a los apóstoles comenzó a caerles el temporal cuando estaban en el centro del lago. Mientras rezaba, Jesús sentiría el viento, ese viento que te hace sentirte, te hace temblar, y vería a los pobres apóstoles en medio de la tormenta. Jesús, como tiene sentido del humor, entonces decidió acercarse y alcanzarlos caminando. Están en peligro. Y entonces Jesús se levanta y va hacia ellos. Y de Jesús, de él, emana un poder. Y por ese poder, la orilla de la arena y el inicio del agua del lago no se sintieron. Para él dio igual. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, es creador y está lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles nunca habían visto un milagro de Jesús sobre sí mismo. Había convertido el agua en vino, había curado enfermos, había resucitado muertos, pero nunca había hecho algo sobre sí. Y entonces es tal su sorpresa, porque no se pueden imaginar que sea él, que gritan: ¡un fantasma! Y Jesús dice: no tengan miedo. Y entonces escuchan su voz y lo reconocen. ¿Tú reconoces cuando te habla Dios a lo largo de tu día o en tu vida? Pues Pedro lo reconoció, y Pedro ama a Jesús, y Pedro confía en Jesús, y sabe que Jesús es capaz de eso y de mucho más. Pero lo que hace es dudar de sí mismo. Y entonces dice: Señor, si eres tú, mándame acercarme a ti caminando sobre el agua. Si eres tú, mándame acercarme a ti caminando sobre el agua.
Si Jesús nos pide fe es para que vayamos a Él. Eso es importante. Tu fe no es porque sí, sino para acercarnos a Jesús. Y tú y yo nos asombramos de la valentía del deseo de Pedro, de fe. Es como si le dijera, confío en ti y por eso me animo a acercarme a ti. Y eso también es un milagro, esos son milagros padrísimos, los del alma. Cuando Jesús te saca a ti y me saca a mí de la comodidad o de la seguridad de las cosas terrenas y vencemos el miedo a acercarnos a Jesús a pesar de que sea arriesgado y vamos hacia Él. Pedro salió de la barca. ¿Cuál es tu barca, hermano mío o hermana mía? Pedro clava sus ojos en los de Jesús y pone el pie en el agua y no se hunde, y entonces cree y entra en un campo de fuerza que sale de Jesús, como en el ámbito de Dios, ¿no? Y ahora vive Pedro la fuerza de Dios. Tuvo fe, pero ahora ya experimenta a Dios. Pobre Pedro. Mientras vio a Jesús todo iba bien, pero luego se acordó de que lo que hacía era antinatural y empezó a hundirse. Sintió las olas y el viento y sintió mojados los pies y gritó, Señor, sálvame. Y Jesús le dijo, Pedro, qué poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí brilla la fe que Jesús nos da y nos pide. Ser conscientes de esta verdad cristalina. Jesús es Dios. Siempre es Dios. No solo cuando estamos desesperados, siempre es Dios. Vivir de fe, tomarnos en serio que Jesús es Dios y que está en el sagrario y que te escucha y te ve, eso es fe. Tal vez nuestra visión de la realidad es demasiado terrenal. Tal vez solo creemos en lo que podemos controlar. Y eso es pequeñísimo y a veces falso. Vivir de fe puede no ser fácil, ¿eh? Lo común es que nos dé la impresión de que no podemos caminar sobre el agua. ¿Y qué es un santo? Un santo es alguien que vive de fe. Un santo es un débil que se amuralla en Dios. Es un ambicioso tan grande que solo se queda contento teniendo cada vez más a Dios. Un santo es un ladrón. Claro, es un ladrón que roba a Dios hasta el amor con que poder amarlo. Así pues, te pregunto, para que le preguntes a Jesús, para que lo pienses ante Jesús, ¿qué es lo más importante? ¿Lo que tú hagas por Dios o lo que Dios haga por ti? En este caso y definitivamente, lo que tú y yo estemos dispuestos a dejar que Dios haga en nuestras vidas. Y voy a hacer una ligera variación en unas palabras de San José María, yo creo que él me perdona que lo haga. Dice así, el cielo, no lo olvidéis jamás, está empeñado en que la Iglesia se realice. El cielo, no lo olvidéis jamás, está empeñado en que la Iglesia se realice. Y la Iglesia no solo es el Papa, los obispos y los sacerdotes, somos todos los bautizados. La Iglesia es el reino de Dios en tu alma y en la mía, hijos de Dios. Y es su reino en nuestra alma porque en nuestra alma cumplimos su voluntad. Anda circulando por ahí una reunión subida, creo que a YouTube, con un sacerdote, que es el padre Isa Raimo Goyarrola, vasco, que vive en Finlandia. Pues estuvo en la habitación del Papa Francisco en Roma en una de sus visitas, en su cuarto. Y estuvo platicando con él 20 minutos. Y entonces el Papa le decía, debe de ser muy duro vivir en Finlandia. Y entonces él respondía, no, Santo Padre, no es ningún problema. De verdad, debe ser difícil el idioma, la comida, el frío. No, Santo Padre, no hay problema. ¿Y sabe por qué? Porque en Finlandia hay mucha gracia de Dios. ¿Sabe cuál es la última palabra que dijo antes de subir a los cielos? Finlandia. Desconcierto del Papa, ¿no? Como donde dice eso el Evangelio. Y entonces dice Isa Raimo, claro, porque Finlandia se traduce fin del mundo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta Finlandia. Y entonces al Papa le brillaron los ojos y dijo, no, el fin del mundo es Argentina, no es Finlandia, es Argentina. Y entonces dice Isa Raimo, no, es Finlandia. No, es Argentina. Bueno, así hubieran estado un rato hasta que se acordaron, hasta que llegaron a un acuerdo. ¿Qué tal si tenemos un fin del mundo en el norte y otro en el sur?
Y comentaba Isarraimo, una de las cosas buenas de aquí es que cada uno hace lo que hace. Aquí como no hay nada, la iglesia es tan pequeña que no puede uno esconderse pensando, es que ya están los obispos y la iglesia, que ellos hagan algo. Yo me limito a ir a misa los domingos y como no hay obligación, ni eso. Claro, no hay obligación ahorita por la pandemia, ¿eh? Ojo. Bueno, pues veremos auténticos milagros si tenemos fe, no necesariamente espectaculares, pero auténticos milagros. Vamos a amar a María con toda nuestra alma, con un amor infinitamente mayor que todos los amores de la tierra. Porque qué bien se ha portado la Virgen, nuestra Madre, con nosotros. Y leo a San José María, que escribe en el punto 235 de Forja, dame, oh Jesús, esa fe. Díselo tú. Dame, oh Jesús, esa fe que de verdad deseo. Madre mía y Señora mía, María Santísima, haz que yo crea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.